Hay muchas expresiones italianas que han cruzado la frontera y se han quedado con nosotros. Hola a todos y todas. Si eres nuevo aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y el día de hoy no estoy sola. Hoy tengo una invitada muy especial. Bienvenida Graziana, ¿cómo estás? Ciao Mili, molto bene, grazie. Perdón. Hola Mili, muy bien, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en tu canal, Burbuja del Español. Graziana tiene un canal súper exitoso llamado Lernamo, donde enseña el italiano. Y hoy la he invitado porque vamos a hablar de algo súper interesante. Palabras italianas que utilizamos en el español sin darnos cuenta. Sí, es verdad. Yo siempre me sorprendo cuando escucho a hispanohablantes usar palabras italianas. Es increíble. Así que si te interesa este tema, quédate hasta el final del video. ¿Están listos? Empecemos. Empezamos con la primera palabra, que es decir, ciao. Exacto. Ciao es completamente italiana, pero muchos hispanohablantes la usan para despedirse de manera informal. Claro, en Perú, por ejemplo, es súper común decir nos vemos, chao. La palabra ciao viene del dialecto veneciano ciao vostro, que significaba soy su esclavo o a su servicio, una fórmula de respeto. Con el tiempo perdió su sentido servil y se convirtió en un saludo informal, usado tanto para decir hola como adiós. La segunda palabra es bravo o brava. En italiano decimos bravo cuando alguien hace algo bien. Sí, en español también lo utilizamos. Por ejemplo, bravo por tu presentación. Es similar al italiano, ¿cierto? Exactamente igual. Bravo o brava proviene del latín barbarus, que pasó a significar valiente o feroz. En italiano moderno se usa para elogiar. Bravo significa que alguien ha hecho algo bien. En español adoptamos este sentido de aplauso, especialmente en el teatro o espectáculos. La tercera palabra es muy tierna. Bambino o bambina. ¡Ay, qué cute! En algunos lugares de habla hispana, especialmente donde hay comunidades italianas, también utilizan la palabra bambino para llamar a los niños pequeños. Bambino viene del italiano y significa niño. Su origen puede estar relacionado con la onomatopeya del balbuceo infantil, ba, ba o bam, bam. En español se usa como forma cariñosa, sobre todo en comunidades con influencia italiana. Cuarta palabra, capisce. Esta es muy popular en Argentina, ¿verdad? Sí, los argentinos dicen capish como ¿entiendes? Es por la inmigración italiana. Esta es una forma del verbo capire, entender en italiano. Capisce es la tercera persona del presente, aunque gramaticalmente sería él entiende. Se usa como ¿tú entiendes? En español lo adoptamos de forma coloquial, especialmente en zonas con inmigración italiana. Quinta palabra, bello o bella. En italiano es muy común decir qué bello. En español también podemos escuchar a la gente decir ¡qué bello! Así, con esa entonación italiana. Suena súper expresivo. Bello o bella. Del latín bellus, que significa hermoso o gracioso. Pasó al italiano como bello y al español pasó al italiano como bello y al español como bello, aunque en español compite con bonito o hermoso. Usar bello con entonación italiana aporta un toque expresivo y teatral. Exacto. Sexta palabra,
Mamma mía. Mamma mía. Esta la conoce todo el mundo por las películas. Mamma mía, es como Dios mío en español. Se usa cuando estás sorprendido o asustado. Mamma mía significa literalmente madre mía. Es una exclamación típica en italiano para expresar asombro, susto o frustración. En español se usa con un tono dramático, popularizado por películas y música, como el famoso musical Mamma Mía. La séptima palabra es familiar. Nonna y nonno para abuela y abuelo. Esta la he escuchado mucho, especialmente en familias italianas que viven en países hispanohablantes. Los nietos utilizan la palabra nonna para llamar a sus abuelas. Nonna o nono vienen del latín nonna y nonnu, formas cariñosas para abuela y abuelo. En italiano moderno conservan este mismo uso. Muchas familias hispanohablantes con raíces italianas siguen usando nonna y nono con mucho cariño. Octava palabra. Grazie. Algunos hispanohablantes dicen grazie en lugar de gracias. Es verdad, especialmente cuando quieren sonar un poco más elegante o sofisticado, algunas personas pueden decir grazie. Yo personalmente la utilizo. Grazie deriva del latín gratiae, que significa gracias o favor. En italiano es la forma estándar de agradecer. En español, algunos lo usan para sonar elegante o por influencia de la cultura italiana. Novena palabra. Prego. En italiano significa por favor o se usa como de nada. Ah, sí, es cierto. Yo he escuchado la palabra prego en algunos restaurantes italianos. Aquí en Perú, por ejemplo, los meseros la utilizan mucho. Prego en italiano viene de pregare, que significa rogar o pedir. Curiosamente, se usa para responder a gracias como de nada, aunque también puede significar por favor, adelante. Es una palabra con muchos matices, muy útil en la cortesía italiana. Y la décima palabra, finito, significa terminado o acabado. Finito. Muy dramático, ¿no? Como que se acabó. Finito viene del latín finitus, participio de finire, que significa acabar. En italiano y español se usa con el mismo sentido, algo que ha llegado a su fin. En español lo adoptamos con tono enfático y teatral. Finito. Es increíble cómo las lenguas se mezclan, especialmente por la inmigración y la cultura. Exacto. Yo creo que estas palabras también hacen el español más rico y expresivo. ¿Tú qué opinas? Completamente de acuerdo. Las lenguas son organismos vivos que se evolucionan y se enriquecen mutuamente. Perfecto. Tengo algunas preguntas para los estudiantes. ¿Ya conocían estas palabras que vimos hoy en el video? ¿Utilizan alguna de estas en tu país? Si es así, escríbelo en los comentarios porque vamos a leerlos todos. Sí, cuéntenos en los comentarios si en su país usan algunas de estas palabras italianas. Y por supuesto, los invito a visitar el canal de Graziana, Learnamo, si es que quieres conocer más sobre el italiano y su cultura. Voy a dejar el link de su canal en la descripción. Grazie mille, Mili. Ha sido un placer estar aquí en Burbuja del Español. Gracias a ti, Graziana. Ya sabes que si este video te ha gustado, no olvides dejarnos un like. También suscríbete al canal de Burbuja del Español. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también muchos ejercicios. Y por supuesto, visita nuestra página web
burbujadelespañol.com para artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.